Para comprender vivencialmente cada vez más esa unidad que somos. Porque el gran mal que tenemos todos, es que no sentimos esa unidad. No sé, nosotros sentimos de la epidermis para adentro, nos duele el hígado, estoy con dolor de cabeza, todo es una cuestión acotada a los 5 sentidos. Entonces es difícil, yo diría imposible, cuando estoy totalmente aprisionado en el universo de los 5 sentidos, poder sentir algo que esté más allá de los 5 sentidos. Y, o sea, sentir el escenario completo de lo que está sucediendo. Que eso soy yo. La carta natal te muestra eso. No es que no es que te muestra yo en primera persona del singular de la epidermis para adentro. Te muestra el diálogo que vos tenés con tu propio escenario. El diálogo te muestra. Eso es lo que sos. Y eso está sucediendo en simultáneo. Por eso que es muy importante comprender que el proceso evolutivo se desarrolla siempre dentro de un útero. Se unió el óvulo con el espermatozoide dentro del vientre materno, entonces, bueno, durante 9 meses hay un proceso hay algo que sucede, un diálogo entre el óvulo y el espermatozoide que sucede dentro del contexto de la unidad. O sea, dentro del vientre materno somos una unidad. No hay externo, interno, nada. Ahí todos sos vos. Todo está ahí. El alimento, todo lo que necesitas para poder evolucionar. Dentro del vientre materno se evoluciona, se crece, se pasa del estado de un óvulo y un espermatozoide a una criatura hecha y derecha que es la que nace. Todo eso sucede dentro de una unidad. Esa es la unidad que somos de la epidermis para adentro. De la unidad de la epidermis para adentro somos una unidad equilibrada. O no tanto si estamos enfermos, sino, bien, diría que casi equilibrada porque no hay un ser humano perfecto. Al darse el nacimiento, esa estructura de unidad que se conformó dentro del vientre entra en un útero mayor, pero directamente pasa a vivir el útero inmediatamente superior que le corresponde. O sea, con el primer aliento ya siente ese diálogo con el mundo que le toca interactuar. El primer aliento, con el primer aliento se cierran todos los circuitos de ida y vuelta que tenés con el universo. Te vinculas. O sea, es un vínculo instantáneo que se da con todo lo que te es complementario. Eso es algo que hay que meditarlo mucho, no es una comprensión que debe uno contentarse con comprender y nada más. Ese es un instante tal vez el más trascendente de todos, cuando se pasa del útero menor al útero mayor, cuando se deja de ser una unidad para pasar a un nivel de grandeza mayor de la misma unidad, de la misma unidad. Si no se comprende el principio de la unidad múltiple, muy difícil poder comprender la alquimia. Yo diría imposible, porque no se comprende la unidad. La unidad tiene diferentes niveles de grandeza, como el coliflor.
Es una estructura de fractales. Siempre reproduciendo la estructura básica, que es un sol central y materia cósmica que gravita a su alrededor. Ese diálogo entre el sol y ese útero que contiene al sol, que es la materia cósmica que gravita a su alrededor, esa interacción dialéctica entre esos dos polos, positivo y negativo, o masculino y femenino, constituye la estructura de la unidad, pero tiene diferentes niveles de grandeza, saltando varios niveles de grandeza desde la unidad de la galaxia, que tiene al Sol Sirio como centro y todo lo que conocemos, esa formación que gravita en torno del Sol Sirio, saltando varios niveles de grandeza, llegamos a la unidad del sistema solar, que tiene un Sol central, que es este que vemos aquí, y toda esa planetosfera que gravita a su alrededor. Siguiendo, entramos en el planeta que tiene un Sol central, el Sol Agasti, y toda la materia que gravita en forma más densa, pero gravita en torno del Sol Agasti. Y dentro de la estructura, o en la propia estructura viva del planeta, que es la biosfera, tenemos los microcosmos, que somos nosotros, también con un Sol central y materia cósmica que gravita a su alrededor. Todo eso está sucediendo, todos esos diferentes niveles de grandeza de la unidad están sucediendo en simultáneo. Ese es el principio de la sincronicidad que hablaba Jung. Que no hay una ley de causa y efecto entre efectos que vinculan diferentes niveles de grandeza. Entonces, si vos tenés una vibración que emana del Sol Sirio, que es el Sol mayor, porque sí se respeta la jerarquía, el orden jerárquico del universo. Entonces, cuando del Sol surge una vibración específica, del Sol Sirio, que es el mayor, entonces en el mismo instante, en todos los soles de grandeza menor hasta Nous, tienen exactamente la misma vibración y emiten para el espacio uterino que los contiene el mismo mensaje. Ese es el principio de la unidad múltiple. En el camino inverso sucede en el proceso evolutivo, cuando en el vientre materno se procesa ese diálogo entre el óvulo y el espermatozoide, que es el óvulo es el sol y el espermatozoide, el espermatozoide es el sol y el óvulo es el útero que contiene a ese punto germinal, ¿no? Que es el punto gravitatorio del embrión. Bueno, ahí ese proceso se desarrolla dentro de un nivel específico de grandeza de la unidad. Cuando se cumple el tiempo evolutivo de esa evolución dialéctica de ese nivel de grandeza, ahí se da el momento de pasar de ese nivel de grandeza de la unidad a un nivel de grandeza mayor, que es este escenario en que estamos viviendo, donde esa unidad menor, que es la estructura corporal misma, sigue viviendo el mismo proceso dialéctico interno que vivió a expensas del óvulo y el espermatozoide, lo sigue viviendo con los complementos naturales a los que está vinculado dialécticamente en ese nivel mayor a ese nivel de grandeza mayor dentro de la estructura de la unidad. Pasamos a vivir conscientemente a ese nivel de grandeza, porque no es el único. Hay otros niveles de grandeza que superan a este que estamos ahora, que están sucediendo, pero todavía no somos partes conscientes de ese proceso. Somos una unidad y la unidad es múltiple. La unidad tiene diferentes niveles de grandeza hasta niveles inimaginables en términos evolutivos. Nosotros no podemos imaginarnos lo que debe ser ni siquiera un nivel planetario. O sea,
vivir conscientemente nuestra unidad al nivel del planeta. Apenas vivimos la unidad nosotros en este pequeño mundo que somos. Vivimos la unidad como si la viviésemos. No, tenemos la oportunidad de despertar a esa unidad que vivimos, que somos, en este nivel de grandeza que nos movemos, o sea, el nivel de nuestros afectos, de nuestros contactos, de nuestros vínculos con la vida y con el mundo. Que es chiquito, es un mundito chiquito si comparado con el planeta. Bueno, se nos presenta alquímicamente la oportunidad de despertar a esa experiencia de este nivel de grandeza de la unidad que somos hoy. Somos ese nivel de grandeza, pero lo estamos viviendo a través de un sueño. Todavía no despertamos a esa vivencia. De eso se trata el trabajo. Entonces es muy, pero muy importante comprendernos como esa maqueta. La tierra y la semilla, las dos cosas como vitales, ¿no? O sea, la semilla sin la tierra no es nada y la tierra precisa de la semilla también. Porque la vida está en la semilla, no en la tierra. Es decir, el alimento está en la tierra, pero la vida está en la semilla. En esa dirección es que tenemos que avanzar. Por eso que te dije, no sentimos, hablé en plural. Se da una gran competición entre el ego y la posibilidad de ese despertar. El ego no quiere despertar a la unidad porque el ego deja de ser. El ego es en tanto autoafirmación. En tanto dice yo soy del epidermis para adentro, se autoafirma a través de esa lucha contra la unidad que quiere llegar a tener su capacidad de expresión. El ego le cierra la puerta al amor, que es una experiencia de unidad, y le cierra la puerta a todo, trata o le dificulta la oportunidad de que se desarrollen determinados principios virtuosos, como es la empatía, como es esa capacidad de saber oír, esa capacidad de, en fin, de pacificar todo lo que implique una competición, bajarle el tono. El ego apuesta a doblar la apuesta. Porque si vamos avanzando hacia el centro, si vamos avanzando hacia ese clima pacífico en el que empieza a tener valor la opinión del otro, empieza a tener cierto valor lo que el otro está proponiendo, y eso va despertando nuestra curiosidad natural porque sentimos que hay una necesidad de incorporar eso, pero en serio lo sentimos como algo que nos falta. Bueno, el ego no quiere que tengamos ese tipo de sentimientos. Entonces ahí vienen esas reacciones egoicas, que es una negación a oír, una negación a comprender, una negación a que suceda un despertar.